Ahora estudiaremos la equivalencia entre proposiciones. Diremos que dos proposiciones son equivalentes si al hacer sus tablas de verdad se obtienen para cada caso los mismos valores de verdad. Expresado en palabras, la idea es que dos proposiciones equivalentes, si bien son expresiones diferentes, de todos modos nos dicen lo mismo. Consideremos, por ejemplo, las proposiciones si P o Q, entonces R, y la conjunción entre los condicionales P implica R y Q implica R. Les dejo para que verifiquen que las tablas de verdad de estas proposiciones son las que aparecen abajo. Entonces, si miramos las últimas columnas, las distribuciones de las B y las Fs son idénticas. Por lo tanto, las proposiciones son equivalentes. Ahora, que el valor de verdad de dos proposiciones sea el mismo es justamente lo que hace que el bicondicional entre ellas sea verdadero. Esto lo podemos corroborar repasando la tabla de verdad del bicondicional, donde verdadero, verdadero nos da verdadero y falso, falso nos da verdadero también. Entonces, también podemos decir que dos proposiciones son equivalentes cuando el bicondicional entre ellas es siempre verdadero, es una tautología. Se suele usar una flecha como la del bicondicional, pero más gorda, para simbolizar que dos proposiciones son equivalentes. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior de las dos proposiciones equivalentes, y en lugar de hacer dos tablas de verdad separadas, hacemos la tabla de verdad del bicondicional, nos queda algo así. Y podemos ver que todos los casos son verdaderos. Esta forma de hacerlo resuelve la desventaja que tenía el enfoque anterior de hacer dos tablas de verdad separadas, de tener que estar atentos a que en cada una de ellas se ordenen los posibles valores de verdad de las variables de la misma manera, ya que no es apto usar órdenes distintos para comparar cada caso. Entonces, como ahora tenemos una tabla de verdad solamente, ya no corremos el riesgo de usar órdenes distintos. Consideremos ahora la negación de P y Q y la proposición no P y no Q. Si hacemos la tabla de verdad del bicondicional, pueden verificar que nos queda así. Como no todas son Bs al final, concluimos que las proposiciones no son equivalentes. Entramos ahora en la última parte del video y la dedicaremos a ver las principales equivalencias lógicas. La primera que mencionaremos es la de la doble negación. No P es equivalente a P. En el apunte podrán ver una demostración de esta equivalencia mediante la correspondiente tabla de verdad. Esta equivalencia es también fácil de ver mediante ejemplos. Si tenemos dos personas y una dice no es cierto que este video no es sobre lógica y la otra dice este video es sobre lógica, ambas nos están transmitiendo lo mismo, aunque la primera persona recurre a una expresión más rebuscada que utiliza dos veces la palabra no. La segunda equivalencia que vamos a ver nos dice que el condicional P implica Q es equivalente a la disyunción no P o Q. Esta equivalencia puede comprobarse también mediante la tabla de verdad del bicondicional entre ellas, pero a veces resulta enriquecedor poder visualizar la equivalencia de otro modo. Si consideramos la tabla de verdad del condicional
y miramos los casos donde es verdadero, podemos notar que en ellos siempre ocurre que o bien P es falsa, o Q es verdadera, o quizás ambas a la vez. Que P sea falsa es lo mismo que no P sea verdadera. Entonces el condicional es cierto en aquellos casos en que no P o Q lo es. Las siguientes equivalencias son las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan nos permiten negar una conjunción o una disyunción. Tenemos que la negación de P y Q es equivalente a no P o no Q, y que la negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. En ambas ocurre que P y Q son negadas y que la conjunción cambia a disyunción y viceversa. Veamos ejemplos concretos donde se manifiestan estas leyes. Supongamos que con la frase Juan tiene pelo castaño y ojos verdes nos están mintiendo. ¿Qué concluiría uno? Que no todo es cierto, que Juan no tiene pelo castaño o que Juan no tiene ojos verdes. Y si la proposición María tiene 38 o 39 años es mentira, ¿qué podemos concluir ahora? Que María no tiene 38 años y que no tiene 39 años tampoco. Si analizamos todas estas frases, podemos apreciar que se tratan de casos de las leyes de Morgan. Otras equivalencias son las leyes distributivas. Si las observamos bien, guardan un alto parecido con la propiedad distributiva de los números que conocemos, y de ahí el nombre. Es más, una forma de recordar estas leyes es escribir la propiedad distributiva común y corriente. Escribir todos los términos del lado derecho entre paréntesis y finalmente reemplazar el signo de multiplicación por una conjunción o una disyunción y reemplazar el más por aquel conectivo que no elegimos en el caso anterior. Si también reemplazamos el símbolo de igual por un símbolo de equivalencia lógica, lo que nos quedará así es una de las leyes distributivas. Otra equivalencia es la del contrarrecíproco, que nos dice que el condicional P implica Q es equivalente al condicional no Q implica no P. Un ejemplo de esta equivalencia lo podemos encontrar en la siguiente situación. Supongamos que tenemos un gato de mascota y que sabemos que si tiene hambre, entonces maulla. Por lo tanto, si se da el caso de que el gato no ha maullado por un tiempo, sabremos así que el gato no tiene hambre. Y por otro lado, noten que del hecho de que el gato no tiene hambre, no se puede deducir entonces que el gato no vaya a maullar, porque tranquilamente el gato puede maullar por cualquier otro motivo. Entonces P implica Q es equivalente a no Q implica no P, pero P implica Q no tiene por qué ser equivalente a no P implica no Q. El motivo del nombre contrarrecíproco es que se suele llamar recíproco de un condicional al condicional obtenido cambiando el orden del antecedente y el consecuente, y llamamos contrario de un condicional al condicional obtenido negando el antecedente y negando el consecuente. Como en el condicional no Q implica no P hay tanto un cambio de orden como una negación de las partes, lo llamamos contrarrecíproco. Una equivalencia más es la del bicondicional,
Por la forma en que está definido, el bicondicional P si y solo si Q es equivalente a P implica Q y Q implica P. Me despediré mostrándoles que a veces es posible probar equivalencias sin tabla de verdad, usando otras equivalencias que ya conocemos. Consideremos nuevamente el primer ejemplo de equivalencia que vimos. Para probar esa equivalencia sin tablas de verdad, podríamos tomar la primera proposición y utilizar la equivalencia entre un condicional y una disyunción, donde primero aparece el antecedente negado y luego el consecuente. Ahora podemos aplicar la ley de Morgan a la primera parte para obtener otra expresión equivalente. Esta proposición es equivalente a su vez a esta otra proposición por ley distributiva. Y finalmente, notemos que las dos disyunciones resultantes son equivalentes a los condicionales P implica R y Q implica R. Con esta cadena de equivalencias queda demostrada la equivalencia entre las dos proposiciones originales.